Hola amigos de YouTube, estamos en un nuevo episodio de Tus Zonas Erróneas, el gran libro del Dr. Dyer, un clásico del desarrollo humano y pues uno de los temas que plantea este libro es el tema de una zona errónea, muy común en los seres humanos y es el manejo de las emociones relacionadas con la ira. De hecho, el capítulo se llama Adiós a la ira y me hizo aprender muchísimo otra vez este libro después de tanto tiempo de no haberlo vuelto a leer y me hizo aprender de cómo el manejo de la ira es determinante cuando nosotros somos personas de influencia, cuando tenemos que trabajar con otros, pero sobre todo cuando somos personas también comunes y corrientes, cuando tengamos nuestras relaciones con cualquier ser humano, porque siempre estamos en procesos de negociación constante con otros, con nuestra familia, con los seres queridos, con el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, siempre estamos en negociación y siempre nos van a pasar circunstancias en la vida, pero el manejo de la ira denota torpeza en los seres humanos y escaso control y por supuesto escaso manejo de las emociones. Entonces yo les voy a contar un primer episodio. Yo mismo he tenido esa zona errónea muy ubicada, digamos, muy visible y duré épocas donde vivía, me daba ira por todo, o sea, me daba ira con la empleada del servicio, me daba ira con los trabajadores, me daba ira con muchísimas cosas que me pasaban y un día yo me planteé, yo dije, ¿por qué estoy actuando así? Esto no tiene nada que ver, o sea, esto es un muy mal manejo de mis emociones y me exigí cambiar y desde el momento en que empecé a cambiar me he sentido, hace años por supuesto, uno recae obviamente, pero desde que decidí cambiar me he sentido mucho mejor, me he sentido mucho más feliz, pero sobre todo, ¿saben qué se siente uno? Más dueño de sí mismo, más dueño de sus propias emociones y de eso se trata. Manejar la ira es súper importante porque es una emoción que siempre salta cuando tenemos situaciones en todas partes. Por ejemplo, no importa que tú no tengas negocios, que tú no tengas empresas, que tú no seas un líder pues así detonante, eso no importa. ¿Por qué? Porque solamente manejando un carro vas a tener muchísimos episodios donde se te prueba la ira, donde se te prueba el manejo de las emociones referente con el tema de la ira. Y eso ocurre mucho en el tráfico, en el tránsito. Uno ve a muchas personas que se han matado en el tráfico porque alguien insulta a otro al cruzársele o porque simplemente violó una norma de tránsito y puso en peligro el otro carro, etcétera, etcétera. Y en los países latinos o en ciudades caóticas donde el tráfico no es muy organizado, surgen literalmente homicidios emanados de un torpe manejo de la ira, porque un conductor agrede a otro por una falla en el tránsito, el otro lo insulta desde el carro, el otro se baja, saca el revólver y le hace un tiro. Eso ha pasado muchísimo en Colombia y en varias partes del mundo, donde, sobre todo en ciudades donde el tráfico es caótico. De manera que yo he visto videos y he estado también en ciudades asiáticas, pero sobre todo en Pakistán, que yo no he ido a Pakistán, pero sí he visto mucha información, sobre todo de Pakistán, de la India, donde el tráfico es absurdamente caótico. Son 10.000 carros metidos en la misma calle, nadie respeta las señales de tránsito, motos, bicicletas y carros andan juntos, se cruzan unos a otros y se encuentran. Pero hay un factor increíble, la gente se le ve feliz. La gente se le ve contenta, la gente se ve calmada, es decir, no hay atropello de unos con otros. Es como si tuvieran un excelente manejo de la ira, la gente se ve feliz. Pero en algunas ciudades también he visto, sobre todo en ciudades de las que nosotros vivimos, he visto muchos conflictos por el mal manejo de la ira en el tráfico. Muchos conflictos a diario. Y una vez, yo cuando ya empecé a reflexionar con esto, yo dije, no, tengo que aprender a manejar la ira. Y en este podcast te voy a contar unos 4
ejemplos de la vida práctica de cómo hemos manejado la ira y cómo he visto que otros no la manejan, y es rarísimo y es bastante indicativo de la torpeza de las personas que no la aprenden a manejar. Entonces yo aprendí a ser más parchado, que regaron algo. Eso no importa, eso lo limpian. Que algo se cayó y se rompió, eso no importa, se compra de nuevo, ¿me entiende? Que un carro, una vez me le atravesé a un carro, yo me le atravesé, violé la señal seguramente, el tipo que pasó me echó la madre, o sea, me dijo, hijo de la, ¿me entiende? Así, durísimo. Yo lo vi, le sonreí y le dije, ¿qué pasó, papi? Le dije, discúlpame porque fue mi culpa, discúlpame, yo tuve la culpa. Él, de verdad que no sabía cómo reaccionar, pero reaccionó bien, como que dijo, wow, esa persona está en paz. Él no me lo dijo, pero sintió que el que estaba mal era él, que el que no podía controlar las emociones era él, que el que estaba iracundo era él. Y eso es bonito, esos ejercicios es bonito hacerlos en la vida. A punto de tener ira hay que reaccionar de manera contraria, con alegría, con amor, con perdón. Y yo siempre empecé a hacer esos pequeños cambios y empecé a hacerlos en mi propia casa. Que la empleada cometía un error, que le dañaba unos zapatos o una prenda o que no sé qué. Eso siempre va a pasar, eso siempre pasa. Ahora saben cómo reacciona. Normal. Y creo que la ira es estar enfermo de algo. Es estar enfermo emocionalmente. Y tuve que empezar a sanarme, a reírme más, a perdonar más, a ser más parchado, a ser más tranquilo, a ser más fresco, a divertirme más, en última a ser más feliz. Que el episodio que ocurra no me dañe mi felicidad, que no me dañe mi plenitud, que no me dañe mi paz. Y de eso es lo que se trata, porque finalmente de eso se trata la vida. ¿O no les parece ilógico que un evento que pase externo a nosotros nos dañe la tranquilidad, la felicidad, la paz? Eso es absurdo, porque es algo externo a nosotros. Y nada, empecé con la gente de mi casa, con las personas que trabajan acá, con el tráfico, y he avanzado, ustedes no se imaginan, y me he propuesto no emberracarme por casi nada. Nada puede ser tan grande que me logre sacar de mis casillas. Y en ese ejercicio he estado y he avanzado muchísimo, y todos tenemos que aprender a cambiar de eso. Ahora les voy a contar un episodio, creo que 2 episodios súper interesantes. Una vez cuando yo empecé a hacer negocios, encontramos, digamos que personas que estaban trabajando conmigo, pero que no eran de mi propio equipo, empezaron a tener conflicto con nosotros, eran, digamos, empresarios de otro sector, empezaron a tener conflictos con nosotros y nos citaron a una reunión para arreglar el problema, para plantear las situaciones, y cuando nosotros llegamos a la reunión, llegamos dispuestos a hablar y a negociar. Y una de las personas que estaba en la mesa, cuando nosotros planteamos nuestra posición y nosotros planteamos la solución, y la mayoría de la mesa vimos que era anuente a esa solución, o sea que les gustaba esa solución, una de las personas que estaba en la mesa sacó la mano y golpeó la mesa y se levantó y dijo, yo no estoy de acuerdo con esa solución, esa no es la solución, y se levantó de la mesa, y esa persona era poderosa en el equipo. Y todos nos miramos así y se acabó la reunión. Nosotros sabíamos a qué acuerdo habíamos llegado, sabíamos que esa era la solución, pero esa persona nos desconcertó con su actitud. Y a partir de ahí yo perdí el respeto por esa persona. Era incapaz de respetar de la misma manera a esa persona. ¿Por qué? Porque no me merecía respeto, porque yo dije, esa persona no es líder, es torpe en el manejo de su ira. Y nunca se me olvida. ¿Saben cuánto hace de eso? 18 años. Y nunca se me ha olvidado. Veo la escena de esa persona tomando esa decisión torpe de golpear la mesa. Y yo digo, wow, eso no es digno de un líder. Eso está mal hecho. Eso no es digno de un ser humano. Es decir, eso no es lógico de un ser humano
y eso denota lo torpe que era esa persona en el manejo de sus emociones. Cuando yo vi ese ejemplo y ese espejo, dije, no quiero que eso me pase a mí y tengo que aprender a gestionar mi ira, mis emociones. Y eso es una zona errónea que el doctor Dyer plantea súper importante en tus zonas erróneas. Otro caso que les quiero contar fue hace poquito, también en una reunión, estábamos un poco de empresarios de diferentes también sectores y yo hablé en esa reunión y había una persona, yo dije, mis posturas siempre son un poco sin miedo, un poco genuinas, lo más genuinas que yo siento. Casi siempre que yo opino, no me importa agradarle a este o a este, sino que opino de lo que yo creo. Y me encanta opinar desde la verdad, desde lo que yo creo que es la verdad. Puede que no sea la verdad, pero es de lo que yo creo que es la verdad. Pero eso incomodó a otra persona que no creía en esa verdad. Y también esa persona me gritó enfrente de la audiencia de esa reunión, que era gente respetadísima, me gritó y me dijo, esa persona sintió que lo que yo había dicho iba a influir en toda esta gente, pero no estaba dispuesta a aceptar que esa decisión o que ese mensaje calara en los demás. Y dijo, y literalmente me agredió enfrente de la gente, me insultó, o sea, me insultó muy feo, o sea, fue horrible, o sea, se sintió muy feo. La gente se quedó mirando yo qué iba a hacer, porque cualquiera se levanta y le pega su vaciada horrible, el triple. Pero yo me quedé observándola y no le dije nada. Me quedé viéndola y no le dije nada. Vi a esa persona, no le dije nada, me levanto. Y las personas que estaban en la reunión, muchos me dijeron, te felicito, nunca creímos que ibas a actuar de esa manera. Gracias por no haber reaccionado de manera o iracundo. Gracias por no haber reaccionado de manera torpe, me dijeron. Qué increíble. Y la verdad, yo me autofelicité. Yo me di una palmadita en la espalda. ¿Saben por qué? Porque aparentemente, cualquiera hubiera salido con su macho alfa y hubiera gritado y la hubiera insultado y eso hubiera dañado todo el proceso. Yo me quedé callado. El silencio es demasiado importante. El silencio es demasiado importante para calmar las aguas que se empiezan a agitar dentro de uno, y ese día yo tuve silencio y logré calmar mis aguas, pero perdí el respeto también por esa persona y dije, yo con esa persona no puedo trabajar junto, no puedo trabajar en equipo, porque esa persona es incapaz de gestionar sus emociones. Esa persona, en todo el crecimiento que ha tenido, es incapaz de autogestionar sus emociones. Y cuando vuelvo y leo la obra de Dyer, yo digo, wow, qué increíble este mensaje de este libro, porque nos hace mejores seres humanos, porque nos vuelve de verdad más sanos emocionalmente cuando aprendemos a gestionar la ira. Y finalmente les voy a contar ya una anécdota que pasó justamente hace menos de 2 meses. Yo estoy construyendo una propiedad aquí cerca a mi casa, que es como una especie de hotel. Es como un hotel, es un edificio realmente que estamos haciendo, es un hotel para alojar pues amigos y personas y también como una empresa, ¿me entienden? Como una empresa. Y yo había sembrado un bambú para que se viera bonito en la inmediación de un local de donde terminaba el hotel y comenzaba otro local comercial. El dueño del otro local comercial, yo estaba con mis trabajadores cerca al bambú, estábamos viendo qué hacíamos en un punto de la obra, y el dueño de ese local llegó y nos dijo, ese bambú lo tienen que cortar porque está causando mucha basura a mi local. Así dijo. Entonces yo le dije,
la basura la podemos barrer y podemos mantener aseado el sector, pero el bambú se sembró para decoración, el bambú se sembró para hacer más fresco el ambiente, etc. Yo lo dije así como les estoy diciendo a ustedes con respeto. El tipo dijo, pues entonces si usted no lo arranca, lo arranco yo. Pero durísimo, me gritó enfrente de los trabajadores y me dijo, mañana mismo lo corto y no sé qué, y me meto en el problema más no sé qué, catre, hijo de no sé qué, y haga lo que usted quiera y mónteme todos los abogados que quiera y y me hablaba así cerquita. Yo no le contesté nada, me retiro con mis trabajadores. Mi hermano que estaba ahí me dijo, ese tipo merecía un golpe. Ese tipo merecía que le hubiera respondido de otra manera. Le dije, no, ese tipo no merecía ni siquiera que le hubiera respondido. A partir de ahí yo hablé con mis trabajadores y les dije, es la última vez que yo hablo con ese tipo. Simplemente así en el sector, peluqueen el bambú, manténgalo bien podado, pero el bambú sigue ahí. No quiero volver a tener ninguna relación de negocios, ningún tipo de relación con ese tipo y ya. Perdí todo el respeto por él. Esa persona conmigo no podrá hacer negocios, yo no lo buscaré para hacer ningún negocio, no lo tendré, por supuesto, como un buen vecino. Yo ya sé quién es esa persona perdió todo el respeto. Pero lo más lindo, que también me autofelicité, es que no lo agredí, no le respondí como él me habló, no le respondí, no me dejé herir por lo que él me dijo. No me dejé humillar por lo que él me dijo. Y como no me dejé humillar por lo que él me dijo, yo gestioné mis emociones. Entonces, pues él quedó como un grosero, como un súper atarbán, y yo sigo mi vida adelante. Cuando tú reaccionas de manera violenta es porque el otro logró herirte. Si el otro no logró herirte, ¿por qué tienes que reaccionar de manera violenta?